Prepárate para una inmersión profunda en un misterio que te dejará pensando mucho después de que terminemos. Hoy nos sentemos en Hinterkaifeck, una granja bávara que se convirtió en escenario de un crimen brutal en 1922. 6 personas asesinadas, un asesino sin rostro y un misterio que ha perdurado por más de un siglo. Lo que me parece fascinante de Hinterkaifeck es que no se trata solo de un crimen sin resolver. Es como un rompecabezas lleno de detalles extraños y pistas confusas. Es como si el asesino quisiera dejarnos un mensaje, pero al mismo tiempo borrar cualquier rastro de su identidad. Sí, exacto. Y tú ya revisas muchísima información sobre este caso, ¿verdad? ¿Qué te parece si empezamos por la escena del crimen? ¿Cómo te parece? Me parece perfecto. Imagínate una granja aislada rodeada de bosques. Un lugar casi inaccesible en esa época. Allí encontraron los cuerpos sin vida de Andreas y Cecilia Gruber, la pareja de ancianos, su hija Judah Victoria Gabriel, sus 2 hijos, Cecilia de 7 años y Joseph de 2, y la criada María Baumgartner. Un escenario terrible. ¿Y qué se sabe sobre la forma en que fueron asesinados? ¿Se sabe algo? Todos fueron asesinados con un pico o azuela, una herramienta que se usaba en la granja. Algunos cuerpos mostraban signos de lucha, lo que indica que al menos algunas de las víctimas intentaron defenderse. Pero si la granja era tan aislada, ¿cómo llegó el asesino hasta allí? ¿Y por qué nadie escuchó nada? Esta es una de las grandes preguntas. Días antes del crimen, Andreas Gruber, el dueño de la granja, les comentó a sus vecinos sobre unas huellas misteriosas en la nieve que conducían a la casa, pero sin huellas de salida. ¿En serio? Sí, es como si el asesino se hubiera esfumado en el aire. Eso es realmente escalofriante. ¿Y qué me dices de la criada anterior que huyó de la granja? ¿Mencionó algo sobre esas huellas o algún otro detalle extraño? Sí, la criada anterior, que huyó 6 meses antes del crimen, alegó que la casa estaba embrujada. Hablaba de ruidos extraños, voces susurrantes y una sensación constante de que alguien la observaba. En ese entonces nadie le dio importancia, pero después del crimen, su testimonio adquirió una nueva dimensión. Claro. Es como si la granja misma estuviera impregnada de un aura de misterio y tragedia. Hablando de las víctimas, ¿qué más podemos decir de ellas? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo eran? Bueno, tenemos a Andreas Gruber, el patriarca, un hombre descrito como huraño y dominante. Tenía una relación complicada con su hija Victoria, una relación que algunos describen como incestuosa y que dio lugar al nacimiento del pequeño Joseph. Eso sin duda añade otra capa de complejidad al caso. ¿Y Victoria? ¿Qué sabemos de ella? Victoria era una mujer marcada por la tragedia. Su esposo, Karl, había sido dado por muerto en la guerra, dejándola sola con 2 hijos pequeños en una época de gran incertidumbre. Y luego está la pequeña Cecilia, que al parecer sobrevivió varias horas después del ataque. Qué horror debe haber vivido esa niña. Es desgarrador pensar en lo que presenció. Absolutamente. Y finalmente tenemos a María Baumgartner, la nueva criada que llegó a la granja el mismo día del crimen. Una víctima del destino. Atrapada en un lugar y un momento equivocados. Entonces tenemos 6 víctimas, cada una con su propia historia, sus propios secretos. Pero hay algo que me intriga. ¿Cómo es que el asesino pudo permanecer en la granja después del crimen sin ser detectado? Esa es otra de las grandes incógnitas. Se encontraron evidencias de que alguien había estado en la casa después de los asesinatos. Humo saliendo de la chimenea, comida recién preparada, una cama que parecía haber sido usada. Espera, ¿estás diciendo que el asesino se quedó en la granja después de cometer los asesinatos? ¿Por qué haría algo así? Esa es la pregunta del millón. Algunos creen que el asesino buscaba despistar a los investigadores, crear confusión. Otros sugieren que se trataba de una persona con un trastorno mental, incapaz de comprender la magnitud de sus actos. Y hay quienes creen que el asesino tenía una conexión con la familia, que conocía sus rutinas y se sentía cómodo en la granja. Es realmente perturbador pensar en el asesino moviéndose por la casa con tanta tranquilidad después de haber cometido un crimen tan atroz. ¿Y qué hay de los objetos de valor? ¿Se llevaron algo? No, al parecer no se robaron nada. El dinero y las joyas de la familia estaban intactos, lo que descarta el robo como motivo principal. ¿Qué nos queda? ¿Venganza? ¿Un crimen pasional? ¿O algo más siniestro? Exacto, es un rompecabezas de motivaciones y sospechas. Y para complicar aún más las cosas, en esa época no se contaban con las técnicas de investigación forense que tenemos hoy en día. Entonces, estamos hablando de un crimen casi perfecto, cometido en un lugar aislado sin testigos y con un asesino que desapareció sin dejar rastro. Imagínate ser el inspector Georg Reingruber llegando a Hinterkaifeck en 1922. En esa época, las técnicas forenses estaban en pañales. No había análisis de ADN, ni cámaras de seguridad, ni bases de datos de huellas dactilares. Debió ser como intentar resolver un rompecabezas en la oscuridad. ¿Cómo se las arreglaron para investigar un caso tan complejo con tan pocas herramientas? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, el inspector Reingruber y su equipo hicieron lo que pudieron.
Tomaron fotografías, hicieron croquis de la escena del crimen, interrogaron a los vecinos, buscaron huellas, cualquier cosa que pudiera arrojar algo de luz sobre lo sucedido. ¿Y en tu investigación del caso, encontraste alguna información sobre cómo se llevaron a cabo esos interrogatorios? Recuerdo haber leído en uno de los artículos que me enviaste que la policía incluso utilizó un péndulo sobre los cuerpos de las víctimas. Sí, cierto. En esa época era común recurrir a métodos que hoy consideraríamos poco ortodoxos. Se utilizaron péndulos, se trajeron medios a la escena del crimen, incluso se exhumaron los cuerpos en busca de nuevas pistas. Es fascinante cómo la percepción de la investigación criminal ha cambiado tanto a lo largo del tiempo. Lo que antes se consideraba una práctica secular, hoy nos parece fiables. Absolutamente. Pero, a pesar de sus limitaciones, los investigadores de la época hicieron algunos hallazgos interesantes. Por ejemplo, descubrieron que el asesino probablemente conocía bien la granja, sabía dónde encontrar las herramientas, cómo moverse por la casa en la oscuridad e incluso cómo alimentar al ganado. Eso nos lleva de nuevo a la teoría de que el asesino podría haber sido alguien cercano a la familia. ¿Hay algún sospechoso que destaque en tu análisis de la información que te proporcioné? Hay varios sospechosos que han despertado el interés de los investigadores a lo largo de los años. Uno de ellos es Lorenzi Schlettenbauer, el exnovio de Victoria y posible padre de Joseph. Si mal no recuerdo, en uno de los documentos que te envié, se menciona que Lorenz tenía un fuerte motivo para amargarse de Victoria. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro. Lorenz había estado involucrado en una disputa legal con Andreas Gruber por la manutención del pequeño Joseph. Se rumoreaba que Andreas había amenazado con revelar la verdadera paternidad del niño, lo que habría avergonzado a Lorenz y a su familia. Un escenario digno de una novela de misterio. ¿Y qué hay del esposo de Victoria, Carlo? ¿Realmente murió en la guerra o existe la posibilidad de que haya regresado para vengarse de su esposa? Esa es otra teoría que ha circulado durante mucho tiempo. Aunque sus compañeros de guerra afirmaron haberlo visto morir, su cuerpo nunca fue encontrado. Entonces queda la duda. ¿Y qué hay de las otras personas que se investigaron? El hombre que escapó del hospital psiquiátrico, los posibles extremistas políticos. ¿Hay alguna evidencia que los vincule al crimen? Se investigaron a más de 100 sospechosos, pero la falta de pruebas concluyentes hizo imposible determinar la culpabilidad de ninguno de ellos. El paso del tiempo, la contaminación de la escena del crimen y la falta de técnicas modernas de investigación criminal jugaron en contra de los investigadores. Es frustrante pensar que después de tantos años, el misterio de Hinterkaifeck sigue sin resolverse. ¿Crees que algún día se descubrirá la verdad? Es difícil decirlo. A lo largo de los años se han realizado nuevas investigaciones, se han aplicado nuevas tecnologías, pero el caso sigue siendo un enigma. Lo que sí sabemos es que Hinterkaifeck ha capturado la imaginación del público, generando libros, películas y documentales que intentan dar respuesta a las preguntas que aún nos atormentan. Es un caso que nos recuerda que a veces la verdad se nos escapa de las manos, que el pasado puede ser un laberinto sin salida. Y a pesar de todo, seguimos buscando respuestas, seguimos intentando descifrar el enigma. Exactamente. La búsqueda de la verdad, aunque sea esquiva, es parte de lo que nos define como seres humanos. Y en el caso de Hinterkaifeck, esa búsqueda continúa. Lo que hace Hinterkaifeck tan fascinante, tan especial, es que no se trata solo de un crimen, sino de un misterio que nos obliga a enfrentarnos a lo desconocido. Sí, es cierto. Es como si este caso estuviera envuelto en una niebla de incertidumbre, donde la realidad se mezcla con lo inexplicable. Exactamente. Recordemos las declaraciones de la criada anterior, ¿te acuerdas? La que huyó de la granja alegando que estaba embrujada. Las historias de ruidos extraños, voces susurrantes y una sensación constante de ser observada. Leyendo esos relatos, uno no puede evitar preguntarse si había algo más en esa granja, algo que iba más allá de lo racional. Y luego tenemos esas huellas en la nieve que conducían a la casa, pero sin rastro de salida, como si el asesino se hubiera desvanecido en el aire. Es un detalle que ha alimentado la imaginación de muchos, creando teorías que rozan lo sobrenatural. ¿Crees que esas huellas podrían haber sido una pista falsa? Una forma de despistar a los investigadores. Es posible. O tal vez las condiciones climáticas borraron las huellas de salida, creando la ilusión de una aparición y desaparición inexplicables. En cualquier caso, es un detalle que añade una capa extra de misterio al caso. Sí. Y no podemos olvidar esos elementos extraños en la escena del crimen. La comida preparada, la cama usada, el ganado alimentado. Esos detalles son realmente desconcertantes. Pareciera que el asesino no tenía prisa por irse, que se sentía cómodo en la granja, incluso después de haber cometido los asesinatos. Es como si quisiera prolongar su estancia, disfrutar de su macabro triunfo, o tal vez enviar un mensaje a los investigadores. Exactamente. Un
Un mensaje que, después de un siglo, seguimos intentando descifrar. Y todo esto en el contexto de la Alemania de 1922, un país marcado por la guerra, la crisis económica y la agitación social. Un escenario perfecto para la violencia, la desesperación y la paranoia. En ese contexto, Hinterkaifeck se convierte en un símbolo de la fragilidad de la vida, de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Un recordatorio de que a veces la realidad supera la ficción y que los misterios del pasado pueden seguir atormentándonos en el presente. Y a pesar de todos los esfuerzos por resolver el caso, Hinterkaifeck sigue siendo un enigma, un misterio sin resolver que nos invita a reflexionar, a investigar, a buscar respuestas en los rincones más oscuros de la historia. Entonces, para aquellos que nos escuchan, les dejamos una invitación. Adéntranse en este caso, lean los relatos, exploren las teorías, formulen sus propias conclusiones. Porque en el fondo Hinterkaifeck no se trata solo de encontrar al culpable, sino de comprender la complejidad del ser humano, la fragilidad de la existencia y la persistencia del misterio. Y quién sabe, tal vez algún día la verdad salga a la luz, iluminando un capítulo oscuro de la historia.